Tú ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. La economía atraviesa una zona de grandes turbulencias debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Las proyecciones y los planes iniciales del gobierno quedaron atrás y ahora asoma un escenario con alta carga de incertidumbre con el que seguramente deberá lidiar esta administración y deberá lidiar la sociedad uruguaya en los próximos años. Al principio había augurios de una leve expansión, pero ahora es un hecho que tendremos una caída del producto junto con una pérdida importante de puestos de trabajo. ¿Dónde están los principales focos de atención? De eso es que vamos a conversar a partir de este momento con el economista Hernán Bonilla, director de la asesoría macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas. Economista Bonilla, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Emiliano? Gracias por la invitación. La semana pasada, el director del OPP, Isaac Alfie, dijo que la recesión provocada por esta emergencia sanitaria sería menos profunda que lo que se había pensado en un comienzo. ¿Qué datos tienen ustedes o qué escenarios manejan ustedes? ¿Qué proyección maneja el gobierno para la evolución del PBI? En primer lugar, a ver, ¿cómo sería el resultado de este año, el global? Antes de eso, Emiliano, si me permitís, me gustaría sumarme al día de duelo que estamos viviendo, a los 2 días de duelo que vamos a estar viviendo con motivo del terrible asesinato de los 3 infantes de Marina. Así que me sumo a las expresiones del gobierno en la solidaridad con la familia, con sus compañeros, y creo que es un episodio que ayer nos conmovió creo que a todos los uruguayos, y no quería comenzar la entrevista sin decir algo sobre el tema. Sí, es difícil, es imposible ignorar ese telón de fondo, ¿no? Sobre las proyecciones económicas para este año, evidentemente estamos en un contexto que a partir de desde lo que se venía dando en la economía internacional, a partir de que se fue conociendo la expansión que iba teniendo el coronavirus, íbamos viendo que la situación se complicaba. Creo que a partir del 13 de marzo, cuando los primeros casos en Uruguay, terminamos como sociedad de cobrar conciencia del impacto que iba a tener. Desde el punto de vista económico es una situación un tanto extraña, bastante extraña, tener consecuencias económicas tan negativas a partir de decisiones que tiene que tomar el gobierno para atender una situación sanitaria. Sí, una parte del impacto económico lo estábamos sintiendo incluso antes del 13 de marzo, por ejemplo, en el turismo, ¿no? Sí. El turismo de nuestro país, tanto el receptivo, pero sobre todo lo que opera con el turismo hacia el exterior, estaba sufriendo y sintiendo lo que desde afuera venía. Pero claro, a partir de la declaración de emergencia sanitaria hubo que tomar decisiones en el gobierno que tuvieron consecuencias económicas, ¿no? Exacto. Todo lo que tiene que ver con cómo lidiar con una emergencia sanitaria sobre la que no teníamos antecedentes, de alguna manera los pocos antecedentes que había era qué habían hecho un poco antes otros países para enfrentar la situación sanitaria, y creo que la estrategia del gobierno demostró ser acertada. La situación de Uruguay es destacada a nivel internacional, creo que justamente por haber logrado un buen equilibrio entre tomar medidas importantes desde el comienzo para evitar que se propagara el virus, pero sin llegar a cuarentena obligatoria u otras situaciones que ha habido en otros países. De todas formas, como vos señalabas, tenemos por un lado un impacto muy fuerte que viene de la economía internacional, y por el otro, a partir del 13 de marzo, consecuencias que tienen que ver con las medidas que fueron necesarias, y en esa imagen de las perillas que utiliza el presidente, bueno, el centro de la preocupación
naturalmente estuvo al comienzo en el tema sanitario. Luego empezamos a ver que también había consecuencias económicas y sociales que había que atender y que había que tomar en cuenta medidas específicas y atender a las consecuencias que iba a tener esta situación sobre todo un conjunto de variables económicas y sociales en el país. Recuerdo por las dudas, porque capaz que esto va tan rápido que no lo pasamos en limpio. Se resolvió que se suspendían las clases presenciales en toda la educación. Eso, más allá de la alteración en la vida cotidiana de los niños, los jóvenes y su familia, tiene un impacto en el movimiento. Se dispuso también que quedaban prohibidas las concentraciones de gente, las actividades donde hubiera aglomeraciones, y por lo tanto eso liquidó todo lo que podríamos llamar eventos, conferencias, seminarios y buena parte de la actividad de los restaurantes, ¿no? Vino luego el cierre de los shopping centers. Y podríamos continuar. El teletrabajo, la exhortación al teletrabajo llevó a que, obviamente, el transporte público, el comercio de zonas céntricas, etcétera, se viera afectado. Y podríamos continuar. Sí. Entonces, aquello que pegó fuerte y que ahora luego ha tenido alguna atenuación. Estamos en el momento de, entre comillas, reapertura gradual. ¿Qué impacto termina teniendo? ¿Qué número ven ustedes que le terminará generando a un año como este 2020? Estamos manejando un escenario base que en una caída del producto que en el entorno del 3%. ¿Mantienen ese número que manejó hace algunos días la ministra Susana Arbeleche? Sí, es el escenario base. Obviamente aquí hay un análisis permanente, tanto porque las condiciones internacionales varían, en algunos casos para bien, en algunos casos para mal, y también el análisis de cómo se puede ir dando la reapertura de sectores de actividad en la economía. Eso también es muy importante. Eso depende, como veíamos antes, de las condiciones sanitarias y del grupo de expertos y las decisiones que va tomando el Poder Ejecutivo, que van permitiendo o no que se restablezca la actividad. Estamos viendo más movimiento en la calle. Los primeros días después de declarar la cuarentena, quienes teníamos que seguir yendo a trabajar veíamos muy poco movimiento en la calle. Hoy se ve mucho más. Como me cuesta tratarte de usted, pero como decía, la vuelta de la educación va marcando también un incremento en el transporte, y a medida que las personas van pudiendo volver a su trabajo se ve más actividad. Hay que ver con qué cadencia se da eso para tener una buena estimación. Los números se van afinando a medida que tenemos más datos. Pero decía Alfie, parece que va a ser menos serio el impacto. ¿Cómo prevén ustedes que ocurra la recuperación de la actividad económica en el tercer y en el cuarto trimestre? Están hablando de la V famosa, están hablando de la U. ¿Qué alternativas tienen en el análisis? Nosotros estamos trabajando para generar las condiciones para que la economía pueda rebotar con la mayor fuerza posible a medida que vayan pasando las restricciones impuestas por la epidemia. Eso quiere decir que las medidas que ha ido tomando el gobierno, y en particular las medidas económicas del Ministerio de Economía, pero también de otros ministerios, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Banco Central, apuntan a que lo que la ministra Arbeleche ha dicho de mantener los motores de la economía prendidos, ¿no? Que logremos atravesar esta tormenta con las menores secuelas posibles para que se pueda dar vamos a tener una caída fuerte y abrupta, pero que la etapa de crecimiento posterior fue hacer lo más rápido posible. O sea, lo que se busca es la V, es que la salida sea en V corta. Trabajamos para eso. Ahora, hay un montón de condicionantes que todavía dependen no estrictamente de condiciones económicas, sino de condiciones todavía sanitarias. Sí, obviamente, si llega a haber un rebrote de la epidemia, el escenario y las perspectivas cambian, ¿no? A veces hay que ser cauto, y el gobierno lo ha sido en la medida de la reapertura de actividades. Hay que seguir los casos que
que aparecen en las fronteras. Hay que ser cauto con el tema de la evolución. Venimos bien, pero no se puede cantar victoria. O sea, hay que seguir la situación de la epidemia todavía día a día. Pero usted sabe que hay agentes económicos y sin duda que buena parte de la población que quiere tener alguna aproximación, quiere tener números en la medida de lo posible, ¿no? Por ejemplo, pregunto, ¿cómo serán el nivel de actividad y el nivel de empleo en el cuarto trimestre de 2020 si los comparamos con el año anterior? ¿Qué variación estiman ustedes? Justamente por la situación sanitaria y la incertidumbre que produce en términos económicos la situación sanitaria, hemos sido cautos a la hora de dar números. El momento de dar proyecciones firmes va a ser la presentación del presupuesto. Vamos a ir adelantando en la medida de lo posible los datos de los que tengamos una certidumbre suficiente para ir compartiendo con la población. Creo que una imagen del panorama que estamos esperando es esta caída del 3%, que obviamente implica una caída fuerte ahora y recuperación más en los meses más próximos hacia el fin del año. Y un desempeño desparejo de los sectores de la economía, ¿no? Sin dudas, porque hay sectores que están afectados de forma muy distinta por la epidemia. Hay sectores de actividad como los agropecuarios, que básicamente se han visto afectados por la caída de demanda externa, ¿no? Exportaciones que se han visto afectadas, exportaciones a China, exportaciones a Europa, exportaciones a Estados Unidos, que se han visto afectadas por las medidas que han tomado esos países y esas zonas, pero no se ha detenido en sí la actividad en mayor medida. Hay otras actividades, usted mencionaba algunas, como la del turismo, la de los hoteles, que se ha visto muy afectada. Algunas actividades que han disminuido casi a cero su nivel de actividad. Dentro del comercio mismo el panorama es desparejo. Dentro del comercio también la actividad es despareja. También estamos viendo que hay restaurantes y otros comercios que están volviendo a la actividad, pero con un nivel de actividad que es menor al anterior, porque hay que guardar distancias, porque la gente todavía, si bien yo he visto un nivel de actividad interesante, es menor al que había previo a la epidemia. Entonces, tenemos sectores desde que se han visto muy poco afectados a sectores que se han visto muy fuertemente afectados. En ese sentido... No, hay sectores que se han beneficiado, sectores que han tenido una buena performance. Pienso en el supermercadismo, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso. Y hay sectores que pueden haber mejorado su actividad. En algunos, o los productores o importadores de algunos productos que se han vendido mucho pueden haber visto beneficiar su actividad en la medida que ha habido oferta, que es otra restricción que han tenido algunos de los sectores que se han aumentado también su nivel de actividad. Ahora, vamos a tener casos de empresas que no reabren. Por ejemplo, en el rubro restaurantes que usted mencionó recién, parece bastante claro que ese fenómeno se va a dar. Y lo otro que vamos a ver, aparentemente, es puestos de trabajo que no se recuperan, ¿no? O sea, de esta masa grande de gente que hay hoy en el seguro de paro total o parcial, una parte, todo indica, dicen analistas, dicen empresarios, una parte no va a volver a sus lugares. ¿Eso cómo lo ven? Partimos de una situación del empleo que era compleja previo a la epidemia, ¿verdad? Teníamos el último dato de tasa de desempleo a febrero, ya era de 10,5, ¿no? La tasa de desempleo. Un dato alto. Tenemos en los últimos años acumulada una pérdida que ya venía de más de 50.000 puestos de trabajo. O sea, el empleo ya venía en una situación que se venía deteriorando. Y evidentemente la situación de la epidemia va a tener un impacto importante también en el mercado de trabajo, con distintos grados en distintos sectores. Dentro de eso estamos viendo que los pedidos de seguro de desempleo en la parte que tiene que ver con despidos directos es un porcentaje menor, la mayoría son suspensiones, y también creo que ha sido una medida acertada el seguro parcial que se ha instrumentado, que ha permitido este trabajo, que las personas pudieran seguir trabajando y mantener el vínculo con su puesto de trabajo con menores costos para la empresa, que es parte de la estrategia de que tratar de, en la medida de lo posible, facilitar que las empresas pudieran seguir funcionando. Evidentemente hay empresas que ya no venían bien
y que el golpe de la epidemia las puede obligar a cerrar. Ahí va a haber casos distintos, sin duda. En este contexto, ¿cómo encarará el gobierno los consejos de salarios? En este mes, que acabamos de iniciar, vencen más de 15 convenios. Y las tres partes están de acuerdo en que no están dadas las condiciones para convocar una nueva ronda de negociación colectiva, que hay que abrir un paréntesis de un año, ¿no? Hasta ahí se ha llegado. Pero ahora falta resolver cuál es la fórmula de ese interinato. El PIT-CNT pide que se prorroguen los convenios actuales y enfatiza en que los salarios deben conservar su valor real ajustado por IPC. Desde las gremiales empresariales se contesta que el país y el mundo no son los mismos del momento en que se negociaron aquellos convenios, que hay varios sectores que no pueden asumir ajustes salariales por IPC y mucho menos garantizar que no habrá despidos. Entonces, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? Evidentemente estamos ante una situación compleja, como decía recién, una situación que ya venía deteriorada y que a partir de la epidemia va a enfrentar más problemas. Los datos de los próximos meses del mercado de trabajo no van a ser buenos. Y eso se da en el marco de la negociación. Ministerio de Economía junto al Ministerio de Trabajo están trabajando en la propuesta. Se ha conversado en las cámaras empresariales, con el PIT-CNT. Se va a apostar a la madurez de ambos. Se va a tratar de generar una propuesta centrada en el empleo. Creo que lo más importante para los trabajadores es la preservación de los puestos de trabajo o la menor destrucción posible en este contexto de puestos de trabajo, y creo que va a haber buena voluntad de sindicatos y de cámaras empresariales, de quienes vayan a negociar en estos ámbitos, para generar una propuesta realista que atienda a la situación que vive el país. Evidentemente va a haber distintas posiciones, pero por creemos ejemplo, que se puedan acercar. Hay dirigentes sindicales que han dicho, bueno, está bien, si hay que sacrificar ingreso, si hay que sacrificar valor real del salario en aras del empleo, capaz que lo tenemos en cuenta, pero siempre que no haya despidos. ¿Y esto último es posible? El asunto es que, a ver, lo que veíamos recién, hay empresas que ya han tomado la decisión de despedir personas. Hay empresas que han cerrado. Una empresa que cierra no puede asegurar que no va a mantener, que no va a despedir a sus trabajadores. Pero creo que el foco va a estar puesto en que empresarios y trabajadores y el gobierno en la negociación pongan ese foco en el empleo, en que los empresarios hagan el esfuerzo para mantener fuentes de trabajo, que los trabajadores tienen claro que es más importante preservar las fuentes, lo más importante en este momento es preservar la fuente de trabajo. En ese marco se va a generar una propuesta que confío que va a ser la mejor posible, dado un contexto que es complejo, ¿no? No estamos en una situación con una economía en crecimiento en que repartimos los frutos del crecimiento, estamos en la apuesta. ¿Usted confía en que hay ambiente en esa dirección, por lo que sabe de las conversaciones previas? Pero faltó decir qué va a poner el gobierno. Le pueden señalar, ¿no? Tanto empresarios como sindicatos. ¿Qué va a poner el gobierno? ¿Qué va a poner el Estado? Para que un acuerdo de ese estilo, que a grandes rasgos usted mencionaba recién, hay que poner más dinero. Las arcas públicas van a tener que poner más dinero que el que hasta ahora se ha anunciado. Me gustaría que habláramos de eso enseguida. Enseguida retomamos la entrevista con el economista Hernán Bonilla, director de la asesoría macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas. La economía atraviesa una zona de grandes turbulencias debido a la emergencia sanitaria que se decretó a raíz del riesgo de epidemia del nuevo coronavirus. Las proyecciones y los planes iniciales del gobierno que se instaló el 1 de marzo quedaron atrás. Asoma un escenario complicado con el que habrá que lidiar en los próximos meses. ¿Por dónde vienen las principales características de ese futuro cercano? De eso es que estamos conversando esta mañana con el economista Hernán Bonilla, director de la asesoría macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando hablábamos recién a propósito de consejos de salarios,
cuando hablábamos de la negociación que se está preparando para ese interinato de un año, aparecía, Bonilla, digamos, la definición del gobierno en cuanto a que lo que debe preservarse es el empleo. Y bueno, ya también se incorporaban algunos otros elementos. Ahora, una de las preguntas es cuánto más puede poner el Estado a estos efectos. Se ha puesto dinero hasta ahora, pero hay toda una discusión sobre si no es poco, sobre si no hay que avanzar más, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las experiencias internacionales. Ahora tengo varias preguntas específicas sobre esto, pero en términos generales, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que el gobierno ha ido tomando un paquete de medidas para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la epidemia. Ese paquete de medidas ha sido coherente entre sí cuando uno mira cuáles son las medidas económicas, cuáles son las medidas sociales, cuál es el objetivo que intentan atender, que es generar el menor impacto social posible y mantener los motores de la economía prendida. Esos han sido los objetivos. Creemos que las medidas han sido coherentes en este sentido. Ha sido comprensivo en la medida en que hemos tratado de abarcar a la mayor cantidad de personas posibles. Cuando uno mira, por ejemplo, la cantidad de medidas que se han tomado desde el Ministerio de Desarrollo Social y otros para atender la situación social, hay más de 800.000 personas que han sido objeto de esos programas. Estamos hablando casi de un cuarto de la población del país. Han sido dinámicas, es un plan dinámico en la medida en que cuando se va analizando la situación con el paso de los días y se tiene una mejor dimensión de cuál va siendo la epidemia, se evalúan esas medidas y se han ido tomando nuevas medidas. Y creo que no es un plan cerrado. No es un plan cerrado. Hay margen para más, eventualmente. Hay margen para nuevas medidas a partir de ese análisis de la realidad que se va haciendo, que es continuo. En el día a día se va analizando y sí se pueden evaluar, se están evaluando nuevas medidas. A ver, vayamos a números al día de hoy, por lo menos. Este fondo coronavirus o fondo COVID-19 se creó para pagar los gastos adicionales que hay que encarar para enfrentar la epidemia en el campo de la salud y también para implementar lo que usted señalaba recién, medidas que compensen los efectos económicos y sociales del parate de la economía. ¿Cuánto dinero está destinando el gobierno a ese fondo al día de hoy? En la publicación del viernes del resultado fiscal que se hizo del Ministerio de Economía, estaban en algo menos de 50 millones lo que se había gastado hasta abril. La estimación de lo que se va a gastar en lo que tiene que ver con el fondo coronavirus está en el entorno de los 650 millones de dólares. 650. Inicialmente se había hablado de 400. Subió esa cifra. Y eso ha ido aumentando. Y además porque hay medidas, que es otra cosa que es importante sobre el plan que viene desarrollando el gobierno, es que tiene que ser sustentable. Y hay medidas que se han tomado que luego ha sido necesario prorrogar. En particular medidas que tienen que ver con que ha ido tomando el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, tenemos que velar porque esas medidas, en caso de que haya que extenderlas, haya recursos para poder extenderlas. Y eso hace que tengamos que medir con prudencia en el equilibrio entre tomar todas las medidas posibles para mitigar el impacto de la epidemia, pero tener en cuenta que partíamos de una situación fiscal compleja. Con un déficit fiscal de 5%, probablemente no podamos invertir todos los recursos que hubiéramos deseado. No es lo mismo cuando se hace la comparación internacional de las medidas que van tomando los países, analizar lo que hace Nueva Zelanda, que partía de un superávit fiscal, que es lo que puede hacer Uruguay partiendo con un déficit fiscal de 5%. En el mundo desarrollado, los paquetes fiscales que están elaborándose para enfrentar la emergencia sanitaria y su impacto económico van desde el 15% del PBI hasta casos como el de Alemania o el de Italia, de 30% del PBI. De nuestro lado, mientras tanto, en economías emergentes, salvo excepciones, más bien se piensa o se está por debajo del 5%, ¿no? ¿Cuál es el caso de Uruguay?
¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ustedes manejan como número en el caso de Uruguay? Evidentemente el margen para tomar medidas de cada de los países depende. No es lo mismo un país desarrollado que un país en vías de desarrollo, no es lo mismo un país con una situación fiscal sólida que un país que ya tenía problemas fiscales, como en el caso de Uruguay. Nosotros hemos ido tomando medidas a partir de que las hemos entendido necesarias y convenientes, pero me parece que hay un punto que a veces se pierde de vista en quienes piden que hay que tomar más medidas o que hay que gastar más ahora, que es que preservar las condiciones de la estabilidad macroeconómica es absolutamente indispensable para que la economía vuelva a crecer a partir de que vayan pasando los efectos de la epidemia. Pero a ver, vayamos al caso concreto. Desde el Frente Amplio se reclama un ejemplo, ¿no? Se reclama una prestación transitoria equivalente a un salario mínimo nacional que tendrá como objetivo atender la situación de trabajadoras y trabajadores que no se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en la Seguridad Social. El subsidio debiera incluir a todos los trabajadores no subordinados y a quienes se encuentran en la informalidad. Entonces, acá estoy leyendo el documento, ¿no?, que el Frente Amplio presentó al gobierno. ¿Por qué no ir por ese camino? Cuando, dicen dirigentes del Frente Amplio, hay crédito internacional disponible, hay créditos contingentes que vienen aprobados del gobierno anterior, del periodo anterior, y que están para ser utilizados por más de $1.000 millones holgadamente. La semana pasada tuvimos oportunidad de conversar con legisladores del Frente Amplio en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre esta iniciativa y otras iniciativas que han planteado. Creo que fue una conversación interesante, la ha habido a otros niveles. También el presidente, con autoridad del Frente Amplio, le planteó algunas de estas medidas al presidente de la República y a la ministra de Economía. Siempre es constructivo el intercambio de propuestas. Ahora, este tipo de propuestas, como otras, que tienen un universo indefinido y un costo aparentemente importante, pero que no se presenta cuánto sería el costo, y las estimaciones nuestras hacen pensar que es un costo muy importante. Sí, estamos hablando de centenares de millones de dólares en ese caso, ¿no? Es mucha plata. Entonces hay que tener este equilibrio que yo decía entre hacer el máximo esfuerzo posible, que se está haciendo, teniendo en cuenta que, en términos sociales, no es lo que intento explicar, que no es una preocupación de economista que solo le importa que cierren los números. El preservar condiciones de estabilidad económica es clave para que la pobreza aumente lo menos posible y para que la logremos reducir luego lo más rápido posible luego de que pase esta situación. Si generamos condiciones para mantener los motores prendidos de la economía, que vuelva a crecer, que se generen puestos de trabajo, que aumenten los ingresos, eso es mucho más eficiente para combatir la pobreza y combatir los problemas sociales que gastar sin medida ahora con consecuencias más dudosas, que generar condiciones firmes para que la economía genere un círculo virtuoso de crecimiento. Está bien, pero es un hecho que hay mayor flexibilidad hoy en el mundo en esta materia, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada el Banco Interamericano de Desarrollo anunció que apoyará este año Uruguay con más de $1.700 millones en desembolsos y nuevos instrumentos de crédito disponibles para hacer frente a la emergencia sanitaria de la enfermedad COVID-19 y sus impactos en salud, asuntos sociales, económicos y fiscales. Eso decía el comunicado del BID Montevideo. Y por otro lado, CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, aprobó el martes un préstamo de $350 millones en favor de Uruguay para apoyar financieramente las medidas de emergencia adoptadas por el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de números muy altos. ¿Por qué, preguntan, por ejemplo, desde el Frente Amplio, por qué tiene el freno puesto el gobierno a la hora de utilizar esas líneas de crédito? No tiene el freno puesto. Se están utilizando justamente para sustentar las medidas que se han ido tomando. El gobierno ha sido flexible. El gasto público, en lo que tiene que ver con medidas sanitarias, desde el primer día la ministra Roereche dijo que no se iba a escatimar un peso en lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria, y ha sido así. Y se han instrumentado un montón de planes del Ministerio de Desarrollo Social para el sostenimiento de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas. Se han destinado muchos recursos en la medida en que es
posible y es viable. No es que se están escatimando recursos, pero también hay que tener en cuenta el mayor gasto que va a haber en el Banco de Previsión Social a partir de los seguros de desempleo y enfermedad, la menor recaudación que va a haber en los próximos meses. Nuestro trabajo es mirar toda la película y no es que esa plata que está de créditos internacionales uno la puede agarrar y la destina simplemente a un plan. Decía el economista Ignacio Munjo, que hoy asume como director de Ceres, ayer en El País: el tema no es el financiamiento, es pagarlo después. Las calificadoras de riesgo tienen una tarea que cumplir y lo primero que van a mirar es cómo crece la deuda en estos años. Estamos cerca del 70% del PBI, va a crecer mucho este año y si uno hace una dinámica pasiva, esa deuda llega rápidamente a niveles cercanos a 100% del PBI, solo con acumulación del déficit y una economía que crece muy poco. La calificadora de riesgo no va a esperar que llegue a esos niveles para sacarte el grado inversor. ¿Cómo está este asunto en particular? El investment grade y el diálogo entre el gobierno y las calificadoras. Hay un tema ahí que tiene que ver con la sustentabilidad fiscal que yo mencionaba recién. En la introducción de la entrevista vos decías que el gobierno tuvo que abandonar sus planes iniciales. No es que los hayamos abandonado, es que hay que atender a la emergencia, pero el foco que teníamos en que hay que mejorar las cuentas fiscales está atendiendo una realidad y a la flexibilidad de que hay que atender una emergencia y evidentemente este año, por lo tanto, va a aumentar el gasto en algunos de los aspectos que mencionábamos, va a aumentar el déficit fiscal este año, evidentemente. ¿A qué nivel, por ejemplo? La cifra que estamos manejando es que puede llegar al 6,5, de nuevo, como un escenario base que iremos actualizando. 6,5% del PBI a fines del año. Sí, en un escenario base que vamos a ir actualizando a medida que haya más información. Entonces, el diálogo con las calificadoras, ¿en qué punto está? Este año todo el mundo, todos los países del mundo van a tener un deterioro de sus cuentas fiscales. Sí. Nosotros, Muncho decía que en una proyección pasiva, eso quiere decir sin tomar en cuenta las medidas que se puedan tomar. El gobierno va a tomar medidas para que vayamos convergiendo a un nivel de déficit fiscal que haga que la deuda no siga aumentando a los niveles que aumentó en el pasado y que va a tener que aumentar este año. Nuestro trabajo justamente va a ser generar las condiciones para ir hacia un mejor resultado fiscal, y parte de eso es todo lo que tiene que ver con la programación del presupuesto y con la institución de la regla fiscal a partir de la aprobación de la ley de urgente consideración, que va a plasmarse cuando presentemos la ley de presupuesto. Decía Muncho ayer, si la calificadora ve que esa dinámica de déficit y deuda no va a cambiar con el presupuesto y las medidas de reactivación de la economía, va a decir: yo no puedo sostener más esto. La clave está en lo que se incluye en el presupuesto, lo que diga la ley de presupuesto en esta materia. Hay un diálogo muy fluido con las calificadoras. Creo que es importante ver que Uruguay ha mantenido su nota, su perspectiva. Cuando se ha revisado en muchos países de América Latina la nota o la perspectiva de la deuda, Uruguay, muchos países han bajado directamente su nota, su perspectiva, y eso no ha ocurrido en el caso de Uruguay. Y eso es importante porque creo que es una demostración de confianza en que este shock es transitorio y que en esa medida es manejable. Si logramos atravesar esta situación compleja, manteniendo parámetros fiscales que nos permitan entrar a mejorarlos luego de pasada el epicentro al menos de esta situación, se van a generar condiciones para que volvamos a crecer y a mejorar las condiciones de vida de la gente, que al final es el objetivo de la política económica. Pero el investment grade entonces podría no perderse por más que se llegara a ese déficit de 6,5 o lo que sea, 7% del PBI. Es una decisión de cada calificadora, cada una hace su análisis. Nosotros le brindamos la información de las medidas que está tomando el gobierno. Es un diálogo que ha sido constructivo y al momento han mostrado que confían en las medidas que está tomando el Uruguay. ¿Y qué esperan del presupuesto en concreto? El presupuesto va a plantear el escenario macroeconómico y el escenario fiscal. No, pero ¿qué tipo de medidas, qué tipo de instrumentos?
Y bueno, por ejemplo, la resolución por la que se topeaba la ejecución del gasto, que se puso en marcha antes de que tuviéramos la situación de la epidemia, sigue en marcha, con las excepciones que obviamente corresponden, pero la idea es que los distintos ministerios, la exhortación a las empresas públicas en reducción de gastos de funcionamiento y de inversión en ese 15% que se planteaba, sigue en marcha. Hay medidas para mejorar la calidad del gasto. El asunto sigue siendo gastar en lo que hay que gastar para enfrentar la situación, pero había existido un crecimiento del gasto público gigantesco en los 15 años anteriores. Mucho de ese gasto es superfluo o ineficiente o improductivo, y ahí hay tela para cortar, y es a lo que hemos apuntado. Ese tipo de anuncios, ese tipo de líneas de trabajo es el que está observando, por ejemplo, una calificadora de riesgo. ¿A eso alude usted? Creo que demuestra la seriedad de atender con recursos la situación sanitaria y la situación social, y al mismo tiempo ver dónde hay gastos superfluos que se pueda recortar, y eso es se puede hacer las dos cosas a la vez. Preguntas quedan muchas, pero en el final de la entrevista vamos a tratar de mirar el capítulo competitividad, tipo de cambio también. Faltó la respuesta a la pregunta de cuánto va a destinar el gobierno de nuestro país en términos del producto para enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales. Y estamos, de nuevo, como todas las estimaciones son dinámicas, estamos hoy en una estimación de unos 650 millones, pero puede haber más medidas, eso es variable, el producto también es variable, pero la estimación al día de hoy es esa. Uh-huh. ¿Y esas comparaciones internacionales cómo las manejan en el equipo económico? Hay alguna que se ha difundido que mezcla un poco peras con manzanas. También no se tiene en cuenta que Uruguay, por suerte, tiene una institucionalidad de beneficios sociales que viene desde antes, que brinda algunos estabilizadores en esta situación. El caso típico son los seguros de desempleo, que le brinda a las personas que están afectadas en su empleo ingresos durante varios meses. Y hay países en que se nos compara, no se toman en cuenta que ellos no tienen ese tipo de estabilizadores automáticos, que implica un gasto importante para el Estado. Pero está puesto en la cuenta, es lo que se va a destinar a seguro de paro está puesto en esa cuenta que usted manejaba y en la que terminamos apareciendo en términos bajos en comparación con otros países. Pero reitero que las comparaciones que yo he visto algunas, varias, no son... Es difícil porque hay que entrar en la interna de cada país para ver qué está contando, cómo se cuenta, y a veces hay varias que son bastante confusas, y en el caso nuestro nos han contado bastante mal. ¿Qué va a pasar con las perspectivas en la economía uruguaya en cuanto a competitividad? ¿Qué va a pasar con el dólar, el tipo de cambio? El tipo de cambio en Uruguay es libre. El Banco Central interviene a partir para estabilizar las fluctuaciones bruscas, pero tiende a ir hacia sus fundamentos, y en todo caso la explicación de hacia dónde se mueve el tipo de cambio le corresponde al Banco Central y no al Ministerio de Economía. Pero a ver, el dólar subió en Uruguay este año, eso en principio ha despertado, digamos, satisfacción en los sectores que se veían más complicados por ese factor, pero resulta que también subió en todo el mundo emergente. Uh-huh. Y la competitividad con la región sigue en términos muy bajos, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que hemos tenido movimientos bruscos del tipo de cambio en nuestros vecinos que afortunadamente Uruguay no los ha seguido. Ese tipo de devaluaciones bruscas producen efectos muy, muy perniciosos. El movimiento del dólar en Uruguay responde a situaciones internacionales con una actuación que tiende a evitar justamente esos movimientos bruscos. El tema de la competitividad por tipo de cambio depende con quién uno lo compare. Efectivamente, con la región chica
ha habido mayor devaluación en nuestros vecinos. Cuando uno lo compara con otras zonas, la competitividad medida por tipo de cambio ha mejorado. Pero creo que en lo que tiene que ver con el trabajo nuestro en el Ministerio de Economía, hay que apuntar a la mejora de la competitividad que hace a factores estructurales de la economía y no tanto los factores de tipo de cambio. Enseguida le pregunto por eso, pero antes, ¿habrá un dólar más alto? ¿Hace falta un dólar más alto? El dólar se mueve de acuerdo a sus fundamentos y la explicación del movimiento del tipo de cambio le corresponde al Banco Central. No lo saco de ahí, no hay forma. Bueno, y entonces, ¿por qué lados puede actuar el Ministerio de Economía a efectos de que mejore la competitividad? Tenemos que efectivamente que mejorar la competitividad. Cuando uno la medía por distintos factores, teníamos y tenemos problemas que hacen a que una empresa tenga problemas para crecer o desarrollarse en nuestro país. Algunos de estos factores tienen que ver con la inserción internacional. Uruguay tiene que ir hacia lograr más acuerdos con países para que nuestros exportadores no paguen los aranceles que no pagan sus competidores desde otros países. Tenemos que atender a mejorar las condiciones de la regulación en el mercado de trabajo. Hay que atender a la carga de burocracia que muchas veces hay en algunos sectores. Hay una serie de reformas de las que hemos hablado muchas veces aquí en el programa, que hacen a un combo de competitividad que hay que mejorar. Hay regulaciones que muchas veces tienen que ver con la actividad de las empresas, propiamente dicha en sus sectores. Regulaciones innecesarias que pueden existir en algunos mercados particulares. Reformas microeconómicas muchas veces, que no son estrictamente macro, sino que atienden a algunos sectores. Por ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, el costo de abrir una empresa. El año pasado se aprobó y ahora se va a reglamentar la ley que permite las sociedades de acciones simplificadas, que baja el costo de abrir una empresa en el Uruguay. Ese es un tipo de reforma que es importante. Puede ser micro, pero cuando uno baja esas barreras de entrada para que las personas puedan llevar adelante una idea, una empresa y un emprendimiento, es bien importante. Hay que pasar de hablar de la importancia del emprendedurismo a facilitar las condiciones para que la gente pueda llevar adelante un emprendimiento. Bueno, pero de todas esas reformas o posibilidades de reforma, ¿cuáles se pueden ejecutar a corto plazo, teniendo en cuenta además todo lo otro que está instalado, ¿no? La emergencia sanitaria. De nuevo, la emergencia nos requirió un montón de tiempo, de recursos y de atención en estos meses, inevitablemente, porque había que atender a la emergencia, pero no nos desvía del foco de generar condiciones para que la economía vuelva a crecer. Recordemos que ya venía creciendo muy poco desde antes. El año pasado la economía prácticamente no creció. Y se van a ir anunciando en los próximos meses y en los próximos tiempos medidas que van en este sentido de mejorar las condiciones estructurales para que la economía uruguaya crezca. Economista Hernán Bonilla, director de la Asesoría Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Emiliano, y un saludo especial en esta semana que en perspectiva celebra sus 35 años de vida. Bueno, muchas gracias. Se adelantó a la fecha.